Bienvenidos a su canal Geopolítica Profética. Que el Señor me los bendiga a todos ustedes. Bueno, vamos a dar una respuesta a un video último que el profesor Cristian Blanco subió a su canal Metanoia, donde él nos hace una contrarrefutación en relación al tema que venimos tratando de hace unos días sobre Hebreos capítulo 6, verso 19, donde entró Cristo cuando subió al cielo, en qué departamento y qué labor inició cuando ascendió al santuario celestial. Ese es el punto que venimos tratando y el profesor pues nos dio una respuesta y vamos nosotros a hacer una aclaración sobre este tema muy importante del libro de Hebreos. Pero antes de pasar al tema, yo quiero hacer una aclaración. Y voy a tomar un momento para referirme a la queja del profesor Cristian Blanco sobre la imagen que apareció en una de nuestras portadas recientes, donde él considera que su rostro fue distorsionado y no lo representa correctamente. Él dice, ese no soy yo. Bueno, primero quisiéramos decirle al profesor Cristian Blanco, y quiero aclarar esto, que no hubo mala intención en el uso de su imagen. Lo que ocurrió fue un ligero error técnico en el proceso de edición, algo que suele ocurrir, especialmente cuando uno trabaja en escalas automáticas o recortes rápidos o cuando las imágenes se exponen de ciertas maneras. De hecho, mis hermanos, esto ha sucedido un par de veces en otros casos también, no solamente con el profesor Cristian Blanco, y siempre ha sido de forma no intencional. No esperábamos que el profesor Cristian Blanco tuviera tan sensible a este tipo de cosas. Ni siquiera el pastor Jonathan le ha dado tanta notoriedad a este tipo de cosas. Pero el profesor Cristian Blanco parece que es bastante sensible y nosotros vemos que él hace una gran autoridad del asunto, presentándose nuevamente como una víctima. Él se victimiza mucho. Aparte que también es bastante narcisista, ¿no? Como ustedes han podido notar, muy autosuficiente. Y bueno, son características personales muy propias. Como entonces se hace la víctima como si se tratara de una campaña personal en su contra, en lugar de enfocarse en los temas de fondo que discutimos, las ideas, los argumentos y la doctrina, pierde mucho tiempo en sus vídeos y lo hace largo y pierde mucho tiempo en estos asuntos baladíes, prefiere centrar la atención en un error visual, en este caso un error visual menor que podría haberse solucionado con un simple mensaje privado o una observación cordial, pues ya, listo. Esto nuevamente cae, mis hermanos, en una falacia ad misericordia, apelar a la lástima o la victimización para desviar la atención de los argumentos presentados en el vídeo y ganar más simpatía de parte de su audiencia que ya tiene ideas preconcebidas y que son bastante difíciles de cambiar. Mire, nosotros no pretendemos cambiar las ideas del profesor eh, Cristian Blanco ni de sus seguidores, sino que aquí simplemente hacemos una defensa de la fe y las personas que sean sinceras, que son sinceras de corazón y que están en el valle de la decisión, de la indecisión, pues puedan tomar libremente su camino y puedan escoger cuál es la verdad y distinguir la verdad del error y puedan decir, bueno, es por aquí o es por acá, libremente, pero no es un ataque personal. Pero no podemos permitir, mis hermanos, en este caso, que los temas centrales como la verdad bíblica, la interpretación profética, las enseñanzas sobre el sábado y el santuario, queden opacados por distracciones que, si somos honestos, no afectan el contenido del mensaje. Y esta forma de actuar es muy propia de los apologistas católicos para desviar la atención. Son técnicas aprendidas para captar la atención de su audiencia y a través de estas falacias entonces reforzar a sus seguidores y desacreditar al contrario.
Eh, Dicho esto, mis hermanos, si el profesor desea que en el futuro utilicemos una imagen oficial o una fotografía que él mismo prefiera, puede enviárnoslas y con gusto la utilizaremos para evitar más confusiones. De hecho, en este vídeo no le pusimos en la portada ninguna de su imagen, pues, para evitar ofensas al profesor. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, ¿verdad? En dar respuestas cordiales, pero siempre la vamos a dar. Solo que pedimos al profesor Cristian que no magnifique este tipo de errores técnicos como si fueran ofensas personales, porque no tenemos nada personal contra él, de ninguna manera. Son aclaraciones y opiniones, pero de ninguna manera es de tipo personal. También él alude mucho, y eso lo ha repetido varias veces, con relación a la ocasión cuando yo dije en un vídeo de que él y el pastor Jonathan Córdoba tenían algunas controversias con el hermano Rafael Díaz, y él hace ese reclamo, y él exige disculpas y magnifica esto, pero no vamos ahora a darle respuesta a eso. Le prometo al profesor Cristian que vamos a hacer un vídeo especialmente para eso, un breve vídeo, donde le vamos a dar respuesta a esa solicitud. Y créame que sí, vamos a responderle, profesor, no se preocupe, que no, que esto no le vaya a inquietar ni a quitarle el sueño. Vamos a darle una respuesta. Así que, sin más preámbulos, entonces vamos directamente al tema, que es lo que nos interesa. Antes de pasar al vídeo, vamos a recordarles que le den un like a este vídeo, que se suscriban, que compartan con otros este tema y también que están libres de hacer sus comentarios. Entonces, vayamos con el extracto del vídeo. Así que sin más dilación, pues no esperemos más. Empecemos. Escuchemos entonces en labio de nuestro hermano lo que tiene que decirnos con relación al análisis que hicimos. Exponer los comentarios de el pastor Bates. Este vídeo porque estará sumamente bomba, revelador. Así que sin más dilación, empecemos. Ahora él pasa a exponer los comentarios de el pastor Bates, donde el pastor Bates indica que la nueva versión internacional bíblica vierte Hebreos 9:12 como que Jesús entró en el lugar santísimo. Entonces el pastor Bates hace una comparación. Él dice, bueno, ¿cuál de las dos versiones? Porque él había citado una versión anteriormente donde dice que Jesús entró en el santuario, no dice en el lugar santísimo. Entonces él dice, bueno, ¿cuál de las dos posiciones es la correcta? O entró en el santuario o entró en el lugar santísimo. Entonces él indica que esto a él, según su opinión, es algo deshonesto de parte de los que elaboraron la Biblia Nueva Versión Internacional. Y el pastor Bates indica esto porque el término ta'ajia en Hebreos 9:12 no indica una única traducción, lugar santísimo, en español, ya que ese término ta'ajia del griego puede significar santo o lugar santo o santuario, y lógicamente también. Entonces, ¿cuál es el término que se
Y miren, él dice, lógicamente también, pero no lo dice. A ver, el Strong número 40, con relación a esa palabra, cuando aparece en la sección de ahí, en la versión de Tischendorf, claramente Higeitos no lo puede pronunciar. Yo no sé por qué, pero él siente que él no puede pronunciarlo. Según el contexto, puede entenderse por santo, santuario o santísimo. Ahora, noten ustedes que él presenta un extracto del comentario que estoy haciendo acerca del pastor Bey, cuando el pastor Bey está haciendo el señalamiento de que la Biblia Nueva Versión Internacional traduce la palabra griega ta'ajia como lugar santísimo. Y el doctor Bey o el pastor Bey está diciendo allí que entonces cuál de las dos traducciones son las correctas, porque él está citando también de otra versión bíblica. Si es que la traducción al castellano de esa palabra griega ta'ajia es o lugar santo o santuario o lugar santísimo. ¿Cuál de las dos? Entonces yo hago ese comentario. Luego entonces yo paso a dar la traducción de la palabra ta'ajia. Y yo digo lo siguiente, que significa santo o lugar santo o lógicamente, y viene inmediatamente una interrupción técnica de grabación donde no se escucha cuando yo digo lugar santísimo, porque yo estoy exponiendo las tres traducciones al español de esa palabra ta'ajia como santo, lugar santo, y lógicamente digo yo lugar santísimo, pero está la interrupción. Entonces él aprovecha esa interrupción técnica para decir que yo cuando dije lógicamente no dije nada. Y luego él dice que yo tengo problemas para pronunciar esa palabra, o sea, para señalar la palabra como lugar santísimo del Ta'ajia. Esto, mis hermanos, no es más que una argucia del profesor para descalificar, para desvirtuar lo que yo estoy presentando ante su público. Pero a él se le olvida que en este mismo vídeo respuesta que él esto presenta, también sufre una interrupción y ustedes pueden echar para atrás el vídeo de el profesor Cristian, este mismo vídeo lo pueden echar para atrás, el vídeo del pastor Cristian en su respuesta, en su reacción, y en el minuto 2, 10 segundos, más o menos a 20 segundos, hay una interrupción también técnica allí. Cuando él dice empecemos, hay una interrupción técnica. Entonces, ¿aprovecharía yo esa interrupción técnica para desvirtuar y atacar al profesor? Eso es deshonesto. Eso se puede esperar de los apologistas católicos y él se ofende cuando yo lo comparo con los apologistas católicos, pero es que parece que viene de la misma escuela, igual que su compañero en la fe, el pastor Jonathan, vienen como de la misma escuela escolástica de la Iglesia Católica. Porque utilizan los mismos métodos, las mismas argucias, las mismas falacias, todo es oponerse, oponerse y oponerse hasta lo último, utilizando inclusive métodos que no son honestos ni correctos para un cristiano. Pero bueno, vamos a pasar eso por alto y vamos a seguir escuchando porque me voy a concretar solamente en algunos puntos dentro de su largo video de más de una hora. Voy a concretarme solamente en algunos puntos que interesan para que ustedes vean la contradicción de sus propias palabras, de sus propias palabras. Ahora, yo quiero que usted suba, don Geo, y nos presente ese texto que estamos esperando desde hace mucho tiempo.
que usted nos presente el texto donde un sumo sacerdote, y escuche, es muy fácil, un sumo sacerdote labora continuamente en el lugar santo y nos dé ejemplos de la Biblia de eso. Y le voy a adelantar algo, yo dudo mucho que usted pueda encontrar ese texto. Dudo mucho que usted pueda presentar ese texto. Él temerariamente lanza un reto. Él dice que él quiere que se le muestre un texto donde el sumo sacerdote en la Biblia se indique de que oficiaba en el lugar santo continuamente o diariamente. Vamos a ver ese texto, porque le vamos a dar el texto. No es un solo texto, profesor, le vamos a dar varios textos. Vamos a ver, mis hermanos, el oficio del sumo sacerdote en el lugar santo, diariamente o regularmente, que es el reto que él nos lanza y que quiere que le demos respuesta. Vamos a verlo. En primer lugar, mis hermanos, Éxodo 30, versículos 7 al 8. El sumo sacerdote quemaba incienso sobre el altar del incienso. ¿Qué dice Éxodo? Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encendiere las lámparas al anochecer, quemará el incienso. ¿Dónde estaba el altar del incienso? Estaba en el lugar santo, de acuerdo a Éxodo 30, versículo 6. En conclusión, mis hermanos, presten atención a lo que hemos leído. El sumo sacerdote tenía una función diaria en el altar del incienso. También el sumo sacerdote, mis hermanos, tenía que atender y encender el candelabro, o sea, la menorá. Y eso está en Éxodo capítulo 27, verso 20 al 21. Lo leemos. Y harán arder continuamente lámparas desde la tarde hasta la mañana en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio. Las dispondrá Aarón y sus hijos. ¿Qué dice? Harán arder continuamente desde la tarde hasta la mañana. Levítico 24, versículo 2 al 4. La dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana de delante de Jehová continuamente. Ubicación del candelero o del candelabro en el lugar santo, según Éxodo 26, versículo 35. Entonces, aquí vemos que el sumo sacerdote, en este caso Aarón, debía encargarse de mantener el fuego encendido perpetuamente en la menorá, o sea, en el candelabro. No solo eso, sino que también el sumo sacerdote tenía que cambiar los panes de la proposición, o sea, esos panes que estaban en esa mesa en el lugar santo. Levíticos 24, versos 5 al 9. Cada día de reposo se pondrán continuamente, ¿verdad? En orden delante de Jehová de parte de los hijos de Israel como pacto perpetuo y será de Aarón y de sus hijos. La ubicación, ya lo señalamos, los panes estaban sobre la mesa del pan de la proposición en el lugar santo, Éxodo 26, versículo 35. Cada sábado entonces, mis hermanos, ahí está indicándolo claramente, el sumo sacerdote cambiaba los 12 panes y comía los anteriores junto a sus hijos, que eran sacerdotes en el lugar santo. Por otro lado, el sumo sacerdote también participaba y supervisaba los sacrificios diarios. Levíticos capítulo 6, verso 19 al 23. El sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo, toda será quemada, no se comerá. Y por otro lado, Levíticos capítulo 10, verso 8 al 9, dice así. Habló Jehová a Aarón diciendo, tú y tus hijos
contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Y note usted que aunque los sacerdotes comunes ofrecían muchos de estos sacrificios, el sumo sacerdote participaba y supervisaba. Y a veces, si usted lee todo, mis hermanos, él mismo los ofrecía. Él mismo los ofrecía. En resumen, en conclusión, mis hermanos, el sumo sacerdote participaba en quemar incienso diariamente, de mañana a tarde, en el lugar santo. Encender la menorá o el candelabro en el lugar santo también. Cambiar los panes de la proposición y supervisar y participar en sacrificios diarios. Entonces, el sumo sacerdote ministraba regularmente en el lugar santo, no solo una vez al año en el lugar santísimo. La idea de que su única función, y recalco esto porque esta es la argucia o la artimaña del profesor Christian al tratar de recalcar de que la única función del sumo sacerdote era una vez al año en el lugar santísimo. Totalmente falso. Y aquí le estamos respondiendo a la pregunta que le está haciendo. De que le mostremos con la Biblia de que el sumo sacerdote ministraba en el lugar santo también. La idea de que su única función entonces era en el día de la expiación es un grave error. Entonces, hermanos, aquí damos respuesta a lo que el profesor nos ha solicitado. Y podemos seguir profundizando más, pero nos hemos concretado solamente a esta partecita de la respuesta, porque hay más argumentos. Así que vamos a ver qué sigue diciendo el profesor. ¿Dónde aparece, don Geo, un velo que separe el lugar santo del lugar santísimo en el cielo? La presencia de Dios. Yo voy a presentarle aquí, don Geo, cuál era el objetivo de que se pusiera un velo en el santuario. Creo que lo tengo aquí. Voy a ver si lo tengo en anexo. Aquí está. Mire, don Geo, esto. Dice, el velo del templo en Hebreos 9:3 simboliza la carne de Cristo. Eso lo dice Orígenes en su homilía sobre Éxodo 13. Y Éxodo 26:33 dice, y pondrás el velo para separar, ahí aparece el texto en la Septuaginta, el texto griego de Éxodo 26:33, que dice, diasteleis hagion, para separar el santo, caíta hagia ton hagion, del lugar santísimo. Mire, don Geo, que ahí aparece el término tajagia referido al lugar santísimo también, o bien ton hagion. Pero vamos a dejar eso a un lado. Observa cuál es el objetivo, don Geo, de que en el santuario esté el velo que separa el santo del santísimo. ¿Para qué servía el velo? Para hacer separación. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 3? ¿Y qué dice también? Creo que 9:23, no recuerdo bien el texto si es ese, que dice que la carne representa el velo, de manera que es un símbolo. El velo no es un símbolo, no es una realidad, es un símbolo de la carne de Cristo. Y su propia profeta dice que en el santuario celestial no cuelga ningún velo. Y no vemos en Apocalipsis un velo que separe un lugar santo del santísimo. Si no existe velo, don Geo, que separe, haga separación entre el lugar santo y lugar santísimo, ¿cómo usted viene a decir que Jesús estuvo en un tal lugar santo en la presencia de Dios? ¿Puede existir un lugar menos santo en la presencia de Dios y uno más santo? En la mismísima presencia de Dios no puede existir un lugar menos santo, señor Geo. Y si no hay una cortina que separe esos lugares, entonces todo ese recinto es un solo lugar, no dos, uno solo. Y ese es el problema teológico que usted sabe que ustedes tienen. Increíble, increíble la presentación
del profesor Cristian lo que él está comentando en cuanto al santuario del cielo. Él está diciendo, ustedes lo han escuchado, que no hay tal división en el cielo del lugar santo y del lugar santísimo, que como en la presencia de Dios pueden haber esas divisiones. Y él dice que no hay un velo allá. Él dice que no hay un velo en el santuario celestial que está presentando allí el libro de Hebreos que divida el lugar santo del lugar santísimo, que no hay dos compartimentos. Y aparte de eso, se atreve a mencionar a la señora Elena G. de White, que supuestamente, según él, dice que no hay tal velo o tal separación. Bueno, él tendría que mostrar esa cita, que de seguro si muestra alguna cita, de seguro va a estar fuera de contexto, porque yo sí le tengo citas de Elena de White que dicen todo lo contrario. ¿Cómo es posible que el señor Cristian pueda afirmar tal cosa cuando el santuario terrenal, o sea, el tabernáculo terrenal era figura del celestial? Eso está clarito. Nosotros podemos ver, mis hermanos, ahí mismo en el libro de Hebreos, que en el capítulo 8, el verso 5, usted lo puede buscar y vamos a leerlo acá. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, o sea, el santuario, ¿verdad? Diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, ese modelo tenía divisiones y asimismo entonces Moisés confecciona, elabora o erige el templo terrenal o el tabernáculo terrenal conforme al modelo, con divisiones de lugar santo a lugar santísimo. Por lo tanto, mis hermanos, el santuario celestial, así como se le mostró a Moisés, tiene la misma estructura básica. Y Jesús entró en ese santuario celestial, cuyo santuario terrenal era un modelo exacto de el santuario celestial. Nosotros vemos además que en Hebreos, el capítulo 9 del 1 al 7 se detalla el tabernáculo en dos fases, y usted lo puede ver ahí en el versículo 2, que dice el primer tabernáculo llamado el lugar santo. En el versículo 3 dice tras el segundo velo el lugar santísimo. Y luego empieza a describir la labor de los sacerdotes en el versículo 6 y 7, que entran diariamente, ¿verdad? Primero al lugar santo, diariamente. Y el sumo sacerdote una vez al año al segundo departamento, o sea, al lugar santísimo. Así que esto era el modelo del santuario celestial. Nosotros también podemos ver que Cristo cumple ambas funciones, tanto como sacerdote como sumo sacerdote, porque Cristo en un orden, porque Dios no es Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. No es que Cristo está obligado, como dice el profesor Cristian en el vídeo, a cumplir cada detalle. Cristo no está obligado, sino que Dios es un Dios de orden. Y cada detalle del santuario terrenal o del templo terrenal, que era modelo del celestial, y cada detalle de la liturgia, del culto, de las festividades y de todo ese simbolismo, desde el cordero que se sacrificaba o los animales que se sacrificaban, la sangre derramada, cada mueble, cada detalle de toda, de todo ese culto
que se practicaba en el Antiguo Testamento era modelo, era un símbolo del ministerio de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo el profesor va a venir a borrar de un solo plumazo las divisiones del lugar santo al lugar santísimo? ¿Cómo va a eliminar de un solo plumazo esto mediante un razonamiento de una interpretación privada de él? La palabra de Dios es clara y el tema de Hebreos en esta epístola, que se refiere a todo ese sistema simbólico del plan de salvación, es claro en cada detalle. Por lo tanto, profesor Cristian, ¿cómo usted va a plantear eso cuando ahí mismo en el libro de Hebreos dice que Jesús penetró ese velo? Se habla de velos ahí, se habla de divisiones, se habla del lugar santo, se habla del lugar santísimo, se habla de esos lugares en el santuario celestial, no está hablando del santuario terrenal, está hablando de que Cristo penetró más allá del velo y eso vamos a verlo más en detallito. ¿A qué velo se refiere el cual Cristo penetró? Porque usted también tergiversa eso. Así que eso es realmente una exégesis lo que usted está planteando allí. Y se lo digo con todo el respeto, pero tengo que decírselo. Definitivamente que tengo que decírselo. Así que vamos a continuar entonces. Se fue a Daniel, que Daniel tiene que tener consonancia con lo que pasó y con lo que el autor de la homilía de los Hebreos tiene que decir, como si el autor de la homilía de los Hebreos no supiera lo que está diciendo. Y usted dice que el autor de la homilía de los Hebreos no presenta a Cristo en el lugar santísimo. Lo voy a contradecir en ese sentido. Porque sí hay evidencias bíblicas que el autor de la homilía de los Hebreos pone a Cristo en el lugar santísimo. Yo voy a darle una evidencia. Bueno, ustedes han escuchado la gran contradicción del profesor. Él está diciendo de que va a probar de que el autor de los Hebreos, del libro de los Hebreos, está indicando de que Jesús está en el lugar santísimo. Entonces, por fin, ¿en qué quedamos, profesor Cristian? No, que no había división. Ahí usted está hablando de un lugar al cual se le llama santísimo y supuestamente usted pretende probar que Jesús está en ese lugar en el momento en que el autor de los Hebreos está escribiendo su epístola. Entonces, por fin, ¿hay división o no hay división? Nosotros vemos que aquí hay una contradicción grande. Además, que no es verdad, no es cierto, de que Jesús está en ese momento en el lugar santísimo ministrando el Yom Kippur. O sea, cumpliendo la figura del día del juicio, tal como se hacía una vez al año, donde el sumo sacerdote entraba para eh, cumplir con esa festividad simbólica que representaba el día del juicio o el día de Yom Kippur. El profesor ahora va a dar una respuesta al respecto. Vamos a escucharlo y entonces vamos a ver cuán cierto es esto y ya haremos nuestra aclaración. Vamos a ver. Hebreos capítulo 6, versículo 9. 19, perdón. Dice aquí, la cual tenemos como ancla del alma segura y firme que penetra hasta dentro del velo. Este término, hasta dentro del velo, viene de un término griego que es esoteron tu catapetásmatos, que quiere decir hacia adentro del velo. Es un superlativo que quiere decir más adentro del velo. ¿Y a qué velo se refiere? Lógicamente el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 6, versículo 20, mire lo que dice acá don Geo. Hebreos capítulo 6, versículo 20 dice, donde entró por nosotros Jesús. ¿Cómo entró? Hecho sumo sacerdote. ¿Dónde entraba el sumo sacerdote más allá del velo, don Geo? Al lugar santo.
al lugar santo. Usted tiene un pasaje donde el sumo sacerdote entra al lugar santo diariamente. ¿Dónde es esa frase más allá del velo? Según el texto griego, yo quiero que me lo presente según el texto griego. Voy a presentarle evidencia de que eso tiene que referirse al lugar santísimo. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, el autor de la homilía a los hebreos siempre, y voy a aclarar esto, siempre cita la Septuaginta, ¿ok? Siempre cita la Septuaginta. Y en la Septuaginta, en Éxodo capítulo 16, verso 2, 2 y 15, así como también en Levítico 16, verso 2 y verso 15, mire lo que dice el texto. Eston agiona esoteron tu catapetásmatos. Si nosotros nos vamos a Éxodo capítulo 16, en la Biblia, Éxodo capítulo 16, voy a llevarlos acá, Levítico, capítulo 16, versículo 2, detrás del velo o dentro del velo, o más allá del velo, porque soteron es un superlativo que quiere decir mucho más adentro, dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón y a tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio. Vea bien que este término, detrás del velo, más allá del velo, don Geo, siempre se refiere al velo que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y si dice más adentro del velo, más allá del velo, donde está la seguridad del cristiano desde la época en que se escribió la homilía a los hebreos, don Geo, se sabe que solo el sumo sacerdote entraba detrás del velo, delante del propiciatorio, que es el lugar santísimo. ¿Dónde estaba el propiciatorio, don Geo? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Evidentemente, don Geo, en el lugar santísimo. Y esto no es ninguna falacia, como decía usted, porque ni siquiera la pudo definir. No supo qué tipo de falacia porque no es ninguna falacia. Se llama método deductivo y se llama el método histórico gramatical crítico. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos vamos a las lenguas bíblicas para darnos cuenta a qué exactamente se refiere. Don Geo, el término esoteron tu catapetásmatos, todas las veces en que aparece, siempre se refiere al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y cuando utilizaba el término esoteron, quiere decir más adentro, que es un superlativo, que no es igual a endoten, que ustedes citan de números, para decir que en ese caso sí hablaba de entrar al lugar santo. No, pero en ese caso la Septuaginta no lo traduce por esóteron, sino como endoten, que es una expresión totalmente diferente. Porque esóteron solo se refiere al velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Si usted cree que no es así, le insto a que lo demuestre con el texto griego. Usted me lo va a demostrar con el texto griego y va a darse cuenta que todas las ocasiones en que aparece en la Septuaginta siempre se refiere a ese velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está describiendo el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 19 al 20, en realidad? Tenemos que tener en cuenta que el trasfondo que existe allí es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. El profesor, entonces, ahora él dice que él va a probar que Hebreos 6:19 tiene relación con el Yom Kippur, que tiene relación con la festividad donde el sacerdote entraba una vez al año para cumplir con la purificación del santuario o día del juicio. Vamos a ver esto porque él cita de Hebreos 6:19 donde él pasa a expresar el término griego que hay ahí, que es exoteron tou castapestamatos, y que esa expresión significa más allá del velo. Y como dice ahí que Jesús penetró más allá del velo.
O sea, con esto él pretende entonces conectarlo con Éxodo capítulo 26, verso 33 y Levíticos 16, 2 y el versículo 12 y también el 15 donde se menciona la misma expresión, exocterón tou catapetamatos, o sea, exocterón, o sea, más allá, más adentro. Y él dice que esto significa eh, que Jesús penetra en ese segundo velo para ejercer ese ministerio sumo sacerdotal y definitivo, desvirtuando así entonces la posición adventista del séptimo día que establece que el día del juicio antitípico, o sea, el día de la expiación antitípica, donde el sacerdote entraba una vez al año al santuario de forma simbólica y que el día de expiación antitípico no fue en 1844. Eso es lo que a la final él trata de desvirtuar. Pero tenemos que tener en cuenta algo, hermanos, y es lo siguiente, que tenemos que considerar que habían dos velos. Estaba tanto el velo que separaba el lugar santo del atrio, el primer velo, y el segundo velo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Jesús asciende al cielo, ¿qué fue cuál fue la labor, cuál fue el oficio que Jesús empezó a ejercer? Tenemos que tomar en cuenta, mis hermanos, en primer lugar, el trasfondo veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento, que el autor de los Hebreos tiene en mente en Hebreos 6:19. Y no solamente hacer uso de la gramática o hacer uso de los términos originales del griego, en este caso, para interpretar ese texto, porque entonces, si solamente nos basamos en lo que es el idioma original o en un análisis gramatical del texto para definir qué hizo Jesús cuando entró en el santuario celestial, si inmediatamente empezó su ministerio en el lugar santísimo o primero fue por fases en el lugar santo para luego al final, de acuerdo al símbolo típico del Antiguo Testamento, al final entonces pasar al lugar santísimo el día antitípico del Yom Kippur, que eran dos fases diferentes. Entonces, hacer solamente uso de esta herramienta, o sea, de la gramática para definir esto, es algo muy pobre, porque tenemos que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, ese contexto inmediato y el contexto general. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas y vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. A ver, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando subió al cielo y esto entró y penetró en el santuario? A ver, para poder entonces dilucidar la verdad de lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos sobre el capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Cuál fue el acontecimiento allí? Vamos a ver. Para esto, entonces, los evangélicos, como es el caso del profesor, él está conectado al trasfondo veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento, de la obra del sumo sacerdote arónico, es decir, el día de la expiación. Pero esto es un error. ¿Un error por qué? Porque tenemos que estar interpretando este texto en referencia, este texto de Hebreos 6:19, en referencia a el punto veterotestamentario, pero basado en el sacerdocio no de Aarón, sino el sacerdocio de Melquisedec, según Salmos 110, verso 4, y no en el sacerdocio arónico como el profesor y los evangélicos lo atribuyen. Y vamos a ver esto en detalle. En Hebreos 6, 19, 20, ¿verdad? ¿Qué se está dando ahí? En ese texto se está explicando es de acuerdo al contexto del sacerdocio de Melquisedec, la inauguración
El trasfondo es el de la inauguración del santuario. Para cada aseveración que estamos dando, mis hermanos, vamos a ver esto más en detalle con Hebreos 6:20. ¿Qué dice Hebreos 6:20? Ahí se señala que el ministerio sumo sacerdotal de Cristo es según el orden de Melquisedec, lo cual combina las funciones de rey y sacerdote. Y esto va más allá de la obra que realizaba el sumo sacerdote arónico. Por lo tanto, mis hermanos, debiera buscarse un antecedente en el Antiguo Testamento que cuadre y que sea ahora, tenga un paralelismo con este evento en Hebreos capítulo 6. Y nota, hermanos, que ahí ese verso 20 hace énfasis en el tipo de sacerdocio. Es el de Melquisedec. Y eso es entonces lo que tenemos que comparar, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Vamos a ver, mis hermanos, esa entrada que dice el versículo 19 de Jesús dentro del velo, o sea, exoterón tou castapetamatos. En este pasaje debe mirarse más allá de la entrada del sumo sacerdote arónico, que es donde lamentablemente el profesor mira y los evangélicos miran. Tenemos que mirar es el sacerdocio de Melquisedec, que es rey y es sacerdote, no solamente sacerdote o sumo sacerdote, sino que aparte es rey. Por lo tanto, hay que incluir la entrada de Moisés como un trasfondo para Hebreos 6, 19, 20. Y eso es lo que está hablando ahí el autor de Hebreos. La entrada de Moisés. ¿Cómo es esto? Usted se preguntará, ¿y cómo es esto? Bueno, vamos a explicar lo siguiente. Mire, hermano, la única ocasión, además del día de expiación, o sea, del Yom Kippur, o del día del juicio, en la que se ingresaba al lugar santísimo, ¿verdad? Una vez al año. La única ocasión, además de esa, fue a través de Moisés, que no era sacerdote, era dirigente. Fue a través de Moisés en su obra de ungir e inaugurar el santuario terrenal. Por tal motivo, mis hermanos, la expresión dentro del velo se conecta con el complejo de servicios de inauguración del santuario terrenal, que así como Moisés inauguró el santuario terrenal antes de comenzar todos los oficios del santuario, lo inauguró ungiendo y llegó hasta el lugar santísimo y ungió el santuario y penetró hasta el lugar santísimo en esa inauguración de ese primer templo terrenal bajo la orden del sacerdocio arónico. Ahora Cristo, cuando penetra el cielo mismo y se introduce en el santuario, en los lugares celestiales, también va hasta el lugar santísimo y penetra más allá del velo, o sea, más allá, exoterón tou castapestamatos, más allá, más adentro del velo. Cristo también, al igual que Moisés lo hace, inaugurando su ministerio ahora según el orden de Melquisedec, donde él no nada más es sacerdote, sino sumo sacerdote, y aparte de ser sumo sacerdote, es también rey. Y él también fue cordero, o sea, Jesús es todo, fue cordero en el atrio. Murió en el altar del sacrificio que simbolizaba la cruz del Calvario. Era el cordero. Entró con su propia sangre, porque la sangre del cordero representaba la sangre de Cristo. Y todo lleva un orden, como dice el libro de Hebreos, todo va con un orden. Y ahora el autor de Hebreos va comparando cada orden, cada división, cada orden de ese ministerio. Solo que Jesús lo hace bajo el ministerio de Melquisedec, pero todo lo demás
eh, es parte del simbolismo que se cumple de una manera ordenada en el santuario celestial. No es otro santuario. El santuario terrenal estaba hecho conforme al modelo a escala del santuario celestial. Y ahora aquí el autor de Hebreo va comparando punto por punto en detalle. Y algunos detalles no lo da porque dice que pues no es en ese momento el objetivo, sino él dice que no se puede hablar detalladamente en este momento de estas cosas. Pero ahora Jesús en su ministerio bajo el orden de Melquisedec, que es más sublime que el arónico, ¿en qué sentido? Porque es inmortal, porque va con su propia sangre, porque es sublime, es celestial, es Cristo mismo, superior a cualquier sacerdote o sumo sacerdote terrenal. Entonces Jesús inaugura, al igual como Moisés inauguró el primer templo, ahora Jesús inaugura su ministerio en el templo celestial, en santuario celestial, y penetra, al igual que Moisés, hasta el lugar santísimo para ungir y para inaugurar ese ministerio. Entonces, mis hermanos, vemos la correspondencia entre una cosa y otra. De esa manera, entonces, ahora, cuando Jesús inaugura mediante su obra de mediación como sacerdote y como sumo sacerdote provee entonces un acceso a los creyentes a la presencia de Dios, así como en el santuario del Antiguo Testamento se inauguró antes de que comenzaran oficialmente sus servicios. Hubo una inauguración. Usted lo ve ahí en Éxodo 40 y en Levítico 8 y en número 7. También se inauguró el santuario celestial. Lo mismo, cuando Jesús comenzó su ministerio sacerdotal en sus recintos. Así que entonces, aquí queda explicado, mis hermanos, queda explicado Hebreos capítulo 6, versos 19 al 20 y todo su contexto. De forma entonces, mis hermanos, que nosotros podemos ver que cuando Jesús asumió ese ministerio de sumo sacerdote, de sacerdote y de sumo sacerdote y de rey por el orden de Melquisedec, esa dedicación de ese santuario está mencionada inclusive en Daniel 9, versículo 24, y se simboliza con el ungimiento del santuario terrenal después de que fue edificado. Como dice ahí en Éxodo 40, ya lo mencionamos. Así que aquí queda aclarada esta situación. La inauguración del santuario celestial, cuando Cristo penetra más allá del velo, inicia su ministerio sumo sacerdotal y sumo sacerdotal bajo el orden de Melquisedec, rey, sacerdote y sumo sacerdote también. Igual como cuando se inauguró entonces el primer santuario, el terrenal, cuando Moisés entonces penetró más allá de ese velo para ungirlo, para inaugurarlo. Así Cristo ahora unge e inaugura esta nueva dispensación bajo un nuevo ministerio, bajo el ministerio de Cristo, el ministerio de Melquisedec. Lo que se está describiendo allí en la epístola de los Hebreos, ese ministerio de Cristo bajo el orden de Melquisedec y no otra cosa. Mis hermanos, mis amigos, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Esperamos que esto te ayude a tu crecimiento espiritual, a fortalecer tu fe y a salir de la duda y de la confusión para aquellos que están en ese terreno, que están en el valle de la indecisión, para que vengas a afirmarte en la roca firme que es Cristo Jesús. Que el Señor te guarde y el Señor te bendiga. Amén.